proceso de innovación desde una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque siempre tenemos el cliché de que innovación no resuelve todo, claro. Así como el mejoramiento continuo no resuelve todo, así como la tecnología no resuelve. Un componente que me parece importante poner sobre la conversación es el más complicado, y es cultura de innovación. Que toda la organización y las personas que hacen parte de la organización puedan reconocer a la innovación como una herramienta, unas consultas en ChatGPT, o, ¿sabes? Eres un paciente mucho más informado. Eso ya para los profesionales de la salud hoy hoy cuestiónense lo que están haciendo, cuestiónense su rol dentro de las organizaciones o instituciones de salud. Cuando tú haces eso, le abres la puerta a un montón de posibilidades. Hola a todos, nuevamente a Gestionando Salud Podcast en esta edición especial desde la ciudad de Bogotá con nuestros aliados estratégicos Fundación Santa Fe de Bogotá. La innovación ya no es una opción. Yo creo que ya eso es una necesidad latente en todo lo que es gestionar salud. Entonces, especialmente cuando se trata de diseñar y abrir un centro hospitalario, un centro de salud nuevo. Desde los servicios que se van a ofrecer, los procesos clínicos, las tecnologías o herramientas digitales que se vayan a implementar, es indispensable pensar en innovación. ¿Por qué? Porque innovación es qué hacemos diferente, qué nos caracteriza, qué nos identifica. Y para eso tenemos a nuestro invitado especial, Diego Rojas, diseñador estratégico y cuenta con una experiencia de 10 años de experiencia desarrollando proyectos de innovación. El emprendimiento y la consultoría ha sido una escuela que ha tenido la oportunidad de desarrollar estrategias, servicios, productos y sobre todo experiencia. Actualmente desempeña como jefe de innovación dentro de la fundación, rol encargado de implementar estrategias de innovación en la organización, quien nos comentará todo lo que es el proceso de innovación desde una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque siempre tenemos el cliché de que innovación es tecnología, es igual a tecnología. Así es. Bienvenido, Diego, de verdad que un placer de tenerte y de conocerte, así que mil gracias por aceptar esta invitación. A ti, Di, por la invitación a tu espacio, y a tu audiencia por tomarse el tiempo de escucharnos los cuentos claro. que les vamos a contar acá. Y sobre todo este tema, todo el mundo lo tiene como que está en boga. Todo el mundo está hablando de eso. Y claro, y cuando nos planteamos la temporada de crear como la zapato, los cimientos de un centro de salud nuevo o un centro hospitalario, tenemos que pensar indiscutiblemente en lo que es innovación. Y diseñar un flujo de paciente y cultura de un equipo, los servicios prioritarios que van a diferenciar este centro de salud, nos da directo a lo que es cómo vamos a enfocar la innovación dentro de nuestro centro. Entonces, ¿por qué es crucial integrarlo? ¿Cuál es lo distintivo? ¿Por qué elementos podemos comenzar? Ok, yo tengo la fortuna de trabajar en una institución que desde sus orígenes ha tenido componentes diferenciales en su propuesta. Así que cada vez que me invitan a estos espacios a echar mi cuento y a contar un poco la experiencia de lo que venimos haciendo en innovación en la fundación, arranco por ahí, arranco contando que mi proceso inicia con 48 años de experiencia que tiene la fundación ya en un sector tan complejo como que es una cruz un poquito pesada, porque claro. En esa trayectoria... Pero aprovecho el conocimiento que ha ganado la institución, las personas que han venido trabajando también en otros momentos históricos de la fundación, en componentes o en procesos o en desarrollos que de alguna manera se pueden identificar como innovadores. Entonces, yo tengo un pedacito del cuento, y ese pedacito del cuento, para responderte tu pregunta, es bien importante, porque lo que hemos hecho nosotros es buscarle un espacio dentro de la gestión de la institución, que eso abarca un montón de procesos,
específicamente a la innovación, es decir, que la innovación tenga su identidad dentro de ese mundo de procesos que un hospital o una institución de salud pueden tener. Entonces, mis proyectos o los proyectos que desarrollamos en el área se diferencian de los proyectos de mejoramiento continuo, se diferencian de los proyectos de transformación digital, se diferencian de los proyectos de tecnología. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la innovación al final se vuelve una herramienta más que puede tener una institución para resolver los problemas que en el día a día van saliendo o en nuestro caso, responder preguntas que a futuro le sirven a la institución para, lo que tú decías muy bien en tu introducción, encontrar diferenciador, encontrar un espacio en donde podamos desarrollar productos, servicios y experiencias nuevas, un espacio en donde respondamos a la estrategia y a las necesidades, sobre todo de los pacientes, que si quieres más adelante profundizamos un poco más sobre eso, que eso es muy, muy importante, por lo menos en nuestro proceso. Pero es indispensable pensársela. Si una institución decide desarrollarla como una herramienta de gestión, es como eso, es una herramienta más. Vale. Porque lo que ha pasado, que tú también lo dices en tu introducción, ya no es una variable a no considerar dentro de la gestión, pero también se ha comoditizado mucho la innovación. Y vale la pena que se le invierta tiempo, esfuerzo, recursos, cabeza y proceso sobre todo para encontrarle ese espacio específico en donde esa herramienta, si la entendemos como una herramienta, sirva para ciertos retos o para para resolver ciertas problemáticas. La innovación no resuelve todo, así como el mejoramiento continuo no resuelve todo, así como la tecnología no resuelve todo. Entonces, me parece importante plantearla como una herramienta más que puede tener una institución de salud para resolver sus problemas. Digo, has dicho algo que me ha gustado y es el tema de que lo han utilizado como un comodín, como una coletilla de innovación y todos se lo ponen ahí, pero bien lo has dicho, eso es una herramienta que necesita espacio, tiempo, dinero, recursos y cabeza, sobre todo para poder encontrar ese huequito de ese factor diferenciador que resultaría lo innovador. Desde la concepción que nos has explicado que tiene la fundación y que ha sacado ese espacio para establecerlo como una estrategia puntual, ¿cómo lo llevo a la acción? ¿Cómo yo le doy personalidad a eso que tan bonito hablamos y que se nos resulta fácil hablarlo, pero a la hora de ejecutarlo tal vez no lo vemos tan tangible? Claro. Yo te puedo resumir la respuesta en 3 componentes. Perfecto. Lo primero es la innovación. Mientras más cerca esté a la estrategia institucional, corporativa, propósito, digamos que al final los proyectos que se desarrollen con esa misma óptica van a tener mucho más impacto. Va a ser mucho más fácil que las personas que hacen parte de la institución reconozcan a la innovación como una herramienta, que la utilicen y que le vean propósito. Entonces, lo primero es, mientras más cerca la estrategia esté, mucho mejor. Nosotros en la Fundación hacemos parte de un área, de una dirección, de la dirección de estrategia. Eso nos vuelve transversales. Eso nos vuelve realmente un equipo que puede responder a diferentes retos que nos propongan con una visión diferente. Y ahí paso al siguiente componente que quiero exponerte en mi respuesta. Entonces, lo primero es, mientras más cerca la estrategia esté la innovación, organizacionalmente, en proceso a la estrategia, mucho mejor. Lo segundo es que nos tomamos el tiempo de diseñar un modelo de gestión, es decir, nosotros tenemos unos procesos, unos indicadores, tenemos unas personas dedicadas, tenemos un portafolio de proyectos y eso lo que hace es que la innovación baje
a la realidad, Claro. es volver ese concepto etéreo en un concepto de proceso de gestión como lo es cualquier otro dentro de una institución de salud. Y si tú sumas esos dos componentes, el tercer componente que me parece importante poner sobre la conversación es el más complicado, y es cultura de innovación. Que Vale. toda la organización y las personas que hacen parte de la organización puedan reconocer a la innovación como una herramienta, puedan reconocer el proceso como un proceso, no sé si la palabra sea legítimo, pero aplicable. Claro. Porque pues estamos dentro de un medio la salud exige que haya método, Claro. que haya Muy certificación, riguroso. que haya rigor, y entonces nos tomamos el trabajo de bajar la innovación a esos escenarios, Claro. a que el rigor de desarrollar un proyecto de innovación se asemeje al rigor de prestar un servicio, de atender a un paciente, de hacer un proceso de investigación que es bien robusto en este sector. Entonces, nuevamente, cultura de innovación es el resultado de sumar proceso y de sumar una intención cercana a la estrategia. Se oye muy fácil y muy bonito, pero claro, el día a día es totalmente diferente a la teoría. Y claro, como dices, en entornos nuevos tal vez es mucho más fácil. En entornos ya con un recorrido es un poquito más difícil que la cultura vaya moldeándose. Pero en una y otra hay que poner planes en acción, hay que ponerlo en ejecución, todo lo que tenemos en mente. Uh-huh. ¿Cuáles serían metodologías o enfoques que nosotros podemos decir cómo vamos a aterrizar estos dos factores para llegar a esa cultura de innovación? Okay. Nuestra forma de hacer proyectos de innovación, por lo menos en la Fundación Santa Fe, y creo que es un tema que en estos espacios y a los que nos inviten, siempre tratamos de multiplicar, de compartir las buenas prácticas que a nosotros nos funcionan, y las malas también, porque Claro. de ahí aprendemos un montón. Entonces, nuestro proceso de innovación está basado en lo que se conoce como pensamiento de diseño. Vale. Es decir, tenemos componentes de proceso diferenciales eventualmente a lo que en el día a día se puede desarrollar como en un proceso dentro de una institución de salud. Y tal vez profundizo un poco sobre eso. Yo me formé como diseñador y tuve la oportunidad de traer y de proponerle a la institución esta forma en Claro. la que hoy estamos viviendo los proyectos. Y eso, digamos que tiene varios componentes muy chéveres que le aportan visión diferente a los proyectos, que le aportan herramientas adicionales a las personas con las que trabajamos, que finalmente es lo que le da forma a esa realidad y bajar un poquito mucho más en acciones concretas la innovación. Y como dices, no es fácil, pero utilizamos herramientas como la co-creación. Claro. Entonces, nosotros como equipo de innovación no somos quienes proponemos Los proyectos. Los jeques ni de la somos innovación. los dueños Claro. del proyecto, somos unos catalizadores de las capacidades que encontramos en las personas con las cuales nos relacionamos para desarrollar cierto tipo de proyectos. Trabajamos mucho más cerca de los médicos, por lo tanto, pues nosotros no somos médicos, mi equipo y yo no nos formamos en salud, por lo tanto no tenemos ni nos interesa, Claro. también es parte de nuestro propósito, somos más unos facilitadores, por lo tanto la co-creación es muy importante. La co-creación es, si tú, profesional de la salud, hoy dentro de la fundación tienes una idea que está muy alineada a la estrategia de la institución y si tiene componentes diferenciales, nosotros tenemos un montón de herramientas para ayudarte. Entonces, la co-creación lo que permite es que tú te sientas dueño de tu proyecto, porque al final, pues, vas a ser quien viva el proceso, líder, claro. vas a ser quien al final
reciba los réditos, sean los que sean del proyecto, y nosotros te ayudamos a eso. Entonces la co-creación es un elemento muy importante dentro de nuestro proceso. El segundo componente supremamente importante, que además es coherente con el propósito que tiene la Fundación y el tipo de gestión que tiene hoy la Fundación Santa Fe de Bogotá, es que somos centrados en el usuario. Para nosotros, nuestro usuario final, que ese es el diferencial que nos hace como nuestro espacio dentro de la gestión, es que trabajamos para los pacientes. Todos los proyectos que hoy tenemos en nuestro portafolio, al final, sea la solución que sea, del tipo que sea, tiene que llegar al paciente. Por lo tanto, desarrollamos procesos de co-creación también con los pacientes. Somos la voz de los pacientes dentro de los procesos que desarrollamos. Como tercer también componente importante para bajar a la realidad la innovación es que la vamos midiendo. Okay. Tenemos un mindset y un pensamiento de prototipado, por lo tanto no pensamos en soluciones finales, sino que vamos haciendo iteraciones dentro de los mismos proyectos para aprender. Perfecto. Aprendemos haciendo, que eso es muy raro en salud además. Muy raro. Es muy raro, pero aprendemos haciendo, hacemos ciclos cortos de diseño, de producto, de servicio, de experiencia, y vamos ajustándonos a lo que el mismo proyecto o los usuarios nos van mostrando que debería ir pasando con el proyecto. Regularmente lo que pasa es que diseñamos desde el escritorio. Claro, es cuando muy fácil. uno va a validar lo que diseña desde el escritorio, pues hay unas brechas que son muy difíciles de que cerrar. no es igual al dibujito. Entonces cuando uno sienta al profesional de salud desde las primeras etapas y sientas al paciente desde las primeras etapas, pues esas brechas se van cerrando. Incluso es mucho más eficiente en términos económicos o financieros hacer un proyecto de esta manera, porque el riesgo, que creo que hablaste de los riesgos en otro capítulo con Alejandro. Correcto. Disminuyes los riesgos. Claro. Porque vas refinando tu solución mientras vas evolucionando en el mismo proceso. Has dicho algo que quiero resaltar, y es el tema de que no es común nosotros hacer proyectos y tener tiempos tan cortos de mediciones o ir reajustando en el proceso. Eso es muy de ustedes, o sea, no es muy clínico que digamos. Claro, ¿cómo tú adaptas a ese equipo, a esa mentalidad que hay que cambiar? Sí. No solamente por la proyección del proyecto de innovación, sino también porque la metodología y el modus operandi para llevar esa innovación y que llegue a ese usuario final, porque innovación para que no beneficie al paciente, de nada nos sirve. O sea, equipos de tecnología de punta podemos encontrar en otros, pero ese diferencial innovador es el matiz que tenemos que buscar. ¿Cómo fue esa reticencia o cómo has ido moldeando ese cambio de chip mental de los profesionales de salud? Sigue siendo un reto. Cuando te hablo de cultura de innovación, o cuando uno habla de cultura de innovación, pareciera ser un proceso que tiene un inicio y un final. Pero uno cuando arranca no sabes cuándo va a terminar, porque además es un proceso iterativo, de crecimiento, de mucho esfuerzo. Digamos que somos expertos en política, porque nos toca, y parte de nuestro proceso y parte del gran esfuerzo que tenemos que hacer en el día a día para que los proyectos avancen, es facilitar conversaciones. Entonces, claro, yo te estoy hablando mucho desde el concepto de implementar innovación, pero en el día a día ese sigue siendo el mayor de los retos. Y sería muy injusto decir que es fácil de solucionar. Al contrario, creo que es donde más esfuerzo hay que hacer, en donde más proyección en el tiempo tienen que tener los equipos de innovación o los equipos de gestión o los equipos de estrategia, o desde donde hoy viva la innovación en las instituciones que nos pueden estar escuchando. Es la proyección que tienes que hacer en el tiempo, es el mayor esfuerzo energético que tienes que hacer para que los proyectos pasen.
Pero vuelvo un poquito a mi respuesta anterior. Mientras tú tengas a las personas más cerca, informadas del proyecto, del proceso, más cerca a los resultados. Eso es una cosa muy importante, a propósito, acabo de acordarme. Ir mostrando resultados en el proceso ayuda a que eh, esos actores que eventualmente puedan ser más resistentes, y es normal. Es decir, creo que hay que normalizar eso. Claro. Hay unas personas que tienen estilos diferentes y para eso es que hay que entrenarse también. O sea, la innovación no solamente son proyectos, son manejo de conversaciones entre personas. Claro. Mostrar resultados ayuda un montón, tener a las personas cerca ayuda un montón, la capacitación ayuda un montón, y esto ya es una realidad. Es decir, hay cursos, especializaciones, maestrías, formaciones específicas en esto que hoy hacemos nosotros, Claro. que los profesionales de la salud se están dando cuenta que funcionan como herramientas adicionales a su gestión. Estados Unidos siempre es como la referencia en muchas cosas en el sector, pues en educación, en diseño más salud también. Claro. Allá hay universidades específicas que tienen programas que le permiten a los profesionales de otras como formaciones distintas a diseño enfrentarse a desarrollar proyectos en salud, pero con unas metodologías diferentes, exacto, o no típicas, tradicionales, exacto. o no típicas. Entonces, la formación, mostrar los resultados, tener a las personas cerca, ayuda. No necesariamente resuelven la resistencia. La resistencia siempre va a existir. Sí. Tal vez estamos en un sector en donde el componente generacional de los profesionales influye mucho, entonces Sí, tenemos definitivamente. profesionales de edades avanzadas que todavía ejercen y que todavía tienen posiciones muy respetables frente a su práctica clínica, y es un escenario en donde tenemos que hacer que los proyectos también funcionen, pero vienen nuevas generaciones, entonces hay que lidiar con el componente generacional también, pero creo que esas tres cosas pueden ayudar. Diego, ahí abundando un poquito más en el tema de la generación, yo creo que también tenemos un tema del programa formativo que tenemos con los gestores de salud. Seguimos encasillados en enseñarles a nuestros médicos y enfermeras el tema asistencial, pero los otros componentes de calidad, o qué sé yo, por decirte algo como innovación, y sacarlo de la cajita, no se está trabajando, al menos que haya una institución que fomente eso, o que en su defecto el profesional motu propio decida, vamos a salir de la caja. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí también tendríamos, y creo que el podcast es ese elemento como de romper un poquito y de hacer críticas constructivas en ese sentido, porque necesitamos profesionales más transversales, más que salgan de esa caja para que puedan apoyar proyectos como vamos a hacer un departamento de diseño, de innovación y estrategia, y que no lo veamos como el osito raro allá en la esquina, o que quieran inmiscuirse en mis procesos, cambiando la forma y la estructura de lo que yo he venido haciendo durante tanto tiempo, sí, o lo que yo he aprendido. Sí. Yo creo que ahí también tenemos que trabajar un poquito en romper ese cliché y esos programas formativos tan cuadrados a nuestras realidades. Claro, y es que si tú te das cuenta, el mismo entorno empieza a ejercer presiones. Claro. Y pensémonos como pacientes hoy. Tú piénsate como paciente. Antes de ir a una consulta con tu médico, el que sea, estoy seguro que lo primero que vas a hacer es hacer unas consultas en internet, o hacer unas consultas en ChatGPT, o, claro, ¿sabes? Eres un paciente mucho más informado. Eso ya para los profesionales de la salud hoy es una tensión, claro, es una cosa que tienes que gestionar. Por lo tanto, el mismo relacionamiento que hoy tienen los médicos con los pacientes cambia
Cambia desde lo tecnológico, cambia desde la posición que tienen los profesionales históricamente el profesional de la salud tiene cierto... paternalismo. Claro, y el reconocimiento que hace unos Sobre años todo. teníamos del profesional de la salud ha cambiado. Por lo tanto, pues hay tensiones que hacen que la educación debería cambiar y hay que movernos muy rápido hacia escenarios de transferencia de conocimiento más, no sé, actualizados a las tendencias del sector. Y a nuestras realidades. Y a nuestras realidades, exactamente. Somos pacientes y personas más informadas y eso ya... Informada no quiere decir que sea bien informada, pero informadas. Informadas. Puedes tener una posición un poquito más activa Claro. frente a tu situación de salud. ¿Qué tú entiendes que sería lo indispensable tener en cuenta al momento de yo aperturar o tener idealizado un centro de salud en cuanto a la innovación y a toda la información que hay y toda la tecnología que hay? ¿Qué tengo que tener pendiente si quiero tener innovación? Yo creo que un propósito claro, el para qué de la innovación es importante y a eso hay que invertirle mucho tiempo, muchas conversaciones, muchos talleres, mucha estructura metodológica para también poder responderse esa pregunta. Eso es primordial. Después de eso le vas dando la forma que quieras. Puedes tener un equipo dedicado o puedes tener unos proyectos que no necesariamente respondan a una estructura organizacional, pero que tengan un componente diferente de lo que puede ser la solución final. Puedes tener una persona que te ayude eventualmente a conectar a otras personas para que vaya como floreciendo la innovación. No hay una forma específica, pero para responderte puntualmente la pregunta, el propósito es importante, el porqué de la innovación es importante. Lo segundo es dedicarle recursos, los que tengas. Claro. Sean pequeños, sean grandes, sean inmensos, dedícale recursos, tiempo, dedícale conversaciones, dedícale talleres, dedícale reuniones, dedícale cabeza a eso. Y tercero, yo creo que tal vez un proceso también no necesitamos o no se necesita nada súper sofisticado en términos procesal para poder entablar unas fases en las cuales el proyecto pueda ir teniendo ese tinte de innovación, que es lo que al final puede diferenciar un proyecto de otro. No se necesitan muchas inversiones grandes ni esfuerzos considerables para poder arrancar. Creo que eso también es importante, querer hacerlo. Claro. Eso es lo más importante, tenerlo dentro de tus conversaciones es lo más importante. Digo, ¿con qué tú quieres que nuestros espectadores se queden como con ese dulcito o ese sabor de boca para tenerlo pendiente con relación a la innovación? Yo creo que los invitaría a hoy cuestiónense lo que están haciendo, cuestiónense su rol dentro de las organizaciones o instituciones de salud. Cuando tú haces eso, le abres la puerta a un montón de posibilidades. La innovación dentro de las instituciones de salud incomoda. Sí. Incomoda un montón. Particularmente nosotros nos gusta incomodar. Y cuando sentimos que estamos incomodando mucho es porque lo estamos haciendo bien. Entonces lo primero es cuestionen absolutamente todo. Procesos, personas, políticas, guías, protocolos, todo, cuestiónenselo. Pero no una cuestión superficial de forma, sino háganse cuestionamientos profundos de cómo algo puede ser mejor, cómo algo puede ser diferente. Y empiecen por su rol. Creo que ahí hay un montón de oportunidades
en el día a día, que desde el rol uno puede empezar a cambiar. Eso como primero. Lo segundo es arriesgarse un montón a hacer cosas nuevas. Y cuando hablo de arriesgarse, no estoy diciendo pongamos en riesgo lo que una institución de salud hace, porque hay que estar contextualizados, ¿no? Estamos trabajando con y para la vida de las personas, y pues eso tiene unas implicaciones, ¿no? Entonces, en ese contexto, igual, porque lo llevo viviendo 5 años, hay un montón de oportunidades para arriesgarse. Claro. Y lo tercero es, júntense con quienes lo han hecho, con quienes han fallado, con quienes han sido exitosos, y aprendan de esas buenas prácticas o malas prácticas o experiencias que enriquecen un montón. Yo creo que ese conocimiento es muy importante. Yo soy un fiel seguidor y creedor del aprender haciendo. Claro. Y cuando uno aprende haciendo, tiene mucho más valor que ir, no sé, eventualmente a sentarse en una clase a recibir la información de manera pasiva. Claro. Entonces, encuentren el espacio en donde arriesgarse, eventualmente poner en práctica una metodología de desarrollo de proyectos. Pueden ser proyectos muy pequeños al principio para ir experimentando qué implicaciones tiene, inversiones, equipo, conversaciones, y ya. Listo, o sea, hay que ser atrevido. Sí. Hay que ser atrevido. Ese va a ser la coletilla de este episodio. Diego, mil gracias por tu tiempo. De verdad que ha sido sumamente edificador romper un poquito las formalidades de todo lo que hemos venido viendo durante toda esta temporada. Y muchísimas gracias por estar aquí. Nuevamente a ti, Di, por el espacio. Bueno, y ya lo saben, atrévense a salir de la caja y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias por sintonizarnos.